San Pedro, parte 2, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Acá nos encontramos en lo que es una vieja pulpería. ¿Qué era una pulpería? Era un lugar donde solían reunirse los paisanos. Allí podían jugar a las cartas, beber bebidas y proveerse de víveres para subsistir en una semana. San Pedro. La pulpería, pequeño negocio de ramos generales, podemos decir también que en estos lugares ya se empezaban a percibir las diferencias que tenía nuestro país en el siglo XIX. La Argentina padecía el distanciamiento entre unitarios y federales. Aquí observamos carteles y objetos de uso cotidiano que muestran el cambio que ha manifestado la sociedad a través del paso de los años. Esta ciudad de San Pedro se encuentra ubicada a 170 kilómetros de Buenos Aires. Este es un hermoso lugar a orillas del río Paraná. Se pueden realizar caminatas para disfrutar de la naturaleza, mientras se recorren sus barrancas, tanto la alta como la baja. Ahora llegamos a un lugar histórico cercano a esta población. Vuelta de Obligado. Francia e Inglaterra pretendían navegar libremente por los ríos de la Confederación Argentina para comerciar sus mercaderías. Atravesaban por este río rumbo al Paraguay. En 1845, una misión anglo-francesa llegó a Buenos Aires para establecer un acuerdo con el entonces gobernador Rosas. Este no aceptó el acuerdo. Debido a eso, estos pueblos, tanto Francia como Inglaterra, iniciaron el bloqueo del puerto de Buenos Aires, bloqueo que se extendió hasta el año 1848. Este incidente traía muchos problemas también para la población local. Entonces, en este lugar llamado Vuelta de Obligado, el 29 de noviembre de 1845, el general Lucio Mansilla trató de impedir el paso de esas naves extranjeras. La resistencia y el heroísmo de nuestros soldados demostraron la defensa de la soberanía sobre nuestros ríos. Este hecho histórico lo recordamos nosotros el día 20 de noviembre. Por eso se recuerda como el Día de la Soberanía Nacional. En 1829, Rosas es nombrado gobernador de la provincia de Buenos Aires. Seguimos observando el río Paraná a orillas de esta hermosa población de San Pedro. Este río nace en Brasil, con la unión de los ríos Paranaíba y Grande. El tramo argentino se inicia al recibir el río Iguazú. En total, con el tramo anterior que dijimos, tiene una longitud de 3.780 kilómetros. San Pedro, Plaza La Prida, hermosa población para descansar unos tranquilos días. Iglesia Nuestra Señora del Socorro. Aquí podemos ver su interior. Antes la vimos desde afuera. Acogedor interior presenta este lugar. Otras imágenes donde vemos la Virgen del Luján. Y un techo con pinturas discretas pero interesantes. Río Paraná. Separa la región de mesopotámica del resto de la Pampa. Aquí entonces nos encontramos del lado de la llanura pampeana. La orilla derecha es baja,
de modo que al crecer el río cubre hasta una extensión de 40 kilómetros. En la población de Diamante se inicia el delta de este río que ocupa 14.000 kilómetros cuadrados. Así se van formando islas. Los numerosos brazos fluviales permiten realizar un interesante y pintoresco paseo. Volvemos a ver la iglesia ahora desde fuera. Esta es una zona agrícola ganadera, zona de clima templado, provincia de Buenos Aires, principal zona productora del país. Sus habitantes se dedican especialmente a la agricultura y a la ganadería. Es la inmensa llanura pampeana, con grandes extensiones dedicadas al cultivo de cereales y forrajeras. Y aquí se han establecido las estancias. Muy cerca hay pueblos y ciudades importantes. La zona se divide en campos más pequeños, algunos que son chacras y otros que pueden ser huertas. Las chacras se dedican al cultivo de cereales, forrajeras. Las huertas se dedican especialmente al cultivo de verduras y legumbres y además cuentan con importantes árboles frutales. Hermosa zona de la llanura pampeana. A veces esta zona desciende y está ocupada por lagunas. El terreno tiene una débil inclinación hacia el sur. Por estas causas se forman varios ríos de escaso caudal que desaguan en el Océano Atlántico. Los más importantes de estos ríos son el Quequén Grande, el Sauce Grande. Estos ríos van pasando entre las sierras de La Ventana, de Pillahuinco y terminan desembocando en el Océano Atlántico. Y otras son zonas que las aguas se acumulan, se forman bañados. Las aguas permanecen sin escurrirse. Se forman lagunas cuando son más extensas y si no, bañados. Es una importante zona también para la pesca. Seguimos atravesando esta hermosa llanura pampeana. Y ahora vamos a presentar una serie de fotografías que corresponden a cuadros, ya que en esta zona, en el siglo XIX, se asentaron una serie de personajes y trataron de pintar las costumbres típicas de esta zona. Por ejemplo, este es un cuadro realizado por Prilidiano Pueyrredón en 1861. Es un óleo sobre tela. Aquí vemos la figura del gaucho y su vestimenta. Y para recordar un poquito más vamos a leer algunos versos del Martín Fierro. Por ejemplo, tuve en un pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer. Pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Pasamos a otra fotografía. Esta fue pintado por Ángel de la Valle. De la Valle había nacido en Buenos Aires en 1852 y murió en esa misma ciudad a los 51 años. Él venía de Italia y al ingresar al país se dedicó a pintar estos temas tradicionales argentinos, paisajes de campo, escenas de costumbres. Su obra más famosa es La Vuelta del Malón. Pero vamos a leerle unos versos a esta obra, que se llama El Payador. Sosegao vivía en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Este cuadro se llama Apartando en el Corral. Es de Prilidiano Pueyrredón.
Él fue el más grande narratista del siglo XIX. Vamos a leer estos versos. Apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apearse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Aquí vemos a un gaucho pintado por Juan Manuel Blanes, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes. A tiempo sí era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaqueano, aunque el potro se bolease, no había uno que no parase con el cabestro en la mano. Los dos ponchos se titula esta obra. Es de Juan Manuel Blasco Ibáñez. También se encuentra en el Museo de Bellas Artes. Aquí vemos también que como las costumbres. Dice, este se ata a las espuelas, se sale el otro cantando. Uno busca un pelión blando, este un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman desde el palenque. Esta es una escena campestre. Es de Juan Manuel Blanes, que era oriundo de Montevideo. No se hallará una mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo belias, sino porque a todas ellas les dio corazón de madres. Paisanos bonaerenses y sus costumbres. El que es amigo jamás lo dejen en una estacada, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Acá esta obra es de Pedro Fígare, quien conoció a Manuel Guiraldes. Aquí vemos la ropa típica que usaba el vaqueano. Usaba chiripá, bombacha y las mujeres largos vestidos. Un alto en el campo y aquí las costumbres propias. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Aquí concluimos este video. Los esperamos, suscríbanse, muchas gracias y hasta otro encuentro.